Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Realmente es un gusto poder nuevamente estar en contacto con ustedes a través de este medio, por la gracia de Dios, electrónico por ahora. Queremos y estamos orando para que pronto podamos estar reunidos y poder estrechar un abrazo, como siempre decimos. Pero de no ser así, si no podemos todavía estrechar un abrazo, al menos poder estar juntos, podernos ver cara a cara. Pero bueno, Dios es soberano, como vimos desde el comienzo. Dios sabía que iba a ocurrir esto, nosotros no. Así que en el transcurso de todos estos meses hemos aprendido mucho acerca del carácter de Dios, de sus atributos. Hemos, con la ayuda de su Espíritu Santo, a través de su palabra, hemos también moldeado más nuestro carácter, tan solamente por su gracia, por su misericordia. Así que bueno, damos gracias a Dios por este tiempo de pandemia. Y quiero saludar a todas las madres que están escuchando. Quiero desearles como líderes, conjuntamente con Oscar, que el Señor les bendiga ricamente. Y es un gusto realmente para nosotros tenerlas en medio de esta iglesia. Son de mucha bendición. Y queremos, como líderes, queremos regalarle una porción bíblica que ustedes bien conocen y se encuentra en Proverbios 31, a partir del versículo 10, que dice así la palabra de Dios: mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Estoy leyendo en la versión de las Américas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí. Su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe el futuro. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos, y que sus obras la alaben en las puertas. Que el Señor las bendiga ricamente, hermanas, madres. Y quiero tener una oración para dar comienzo al culto y para que el Señor, en primer lugar, agradecer por sus vidas, por todas las mamás, y también para que el Señor les bendiga y que realmente con la ayuda de Él cada día puedan ser más virtuosas de lo que ya lo son. Oremos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuevamente tu palabra. Te damos gracias por las madres que tú nos has regalado en esta iglesia y por también las madres de las otras iglesias, por las madres de nuestra iglesia madre, de las iglesias hermanas. Señor, gracias Señor también por las madres que aún no están en esta iglesia, que cada uno tiene, Señor, y rogamos por sus vidas. Gratitud por un lado, porque tú quisiste que fueran nuestras madres,
y por el valor que tienen para nosotros y debemos darle. Y Señor, y por otro lado, quiero rogarte que tú les bendiga, que les ayude, Señor, principalmente a que puedan cada día interiorizarse más y más en tu palabra, conocerte más y más a través de tu palabra, tener una relación íntima contigo, todas aquellas que son creyentes y las que no son creyentes hasta el día de hoy, Señor, que tengan la oportunidad de reconocer su condición de pecadoras delante de ti y creer en el unigénito Hijo tuyo, en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, depositando toda esa fe que tú nos das a nosotros los pecadores en la misma persona de Cristo, confiando únicamente que los méritos de Jesús en la cruz solamente nos puede salvar. Solamente Él satisfizo, Señor, tan solamente a ti. Señor, aplacó tu ira, descargaste tu ira sobre Él porque en Él estaban todos nuestros pecados. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu infinito amor. Señor, gracias por las madres que nos has concedido a cada uno de nosotros. Señor, que la valoremos. Y Señor, aquellos hijos que aún por una razón u otra no valoran a sus madres, que este sea un momento, un día donde puedan examinar sus corazones, examinar sus actitudes y con la ayuda tuya, Señor, cambiar. Gracias, Señor, te damos por una vez más podernos reunir de alguna forma a través de estos medios electrónicos y pedimos, Señor, que prontamente podamos estar reunidos físicamente. Gracias, Señor, porque tú descansamos en tu soberanía, en tu control absoluto de todas las cosas. Esta pandemia, Señor, no estaba ajeno, Señor, a tu conocimiento. Te damos gracias una vez más y oramos y para que tu palabra hoy, Señor, también hable a nuestros corazones. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, continuamos con la carta a los romanos. Titulé el mensaje de hoy, La provisión de las gloriosas nuevas de Dios. La provisión de las gloriosas nuevas de Dios. Dios mediante, el domingo que viene vamos a ver la proclamación, el propósito y el privilegio de las gloriosas nuevas de Dios. Como diría nuestro hermano Oscar, fácil para recordar, todo con P. Provisión hoy, proclamación, propósito y privilegio de las gloriosas nuevas de Dios. Leamos, por favor. Yo hoy quizás que use por momento la versión nueva de las Américas, o si no a veces la Reina Valera, que todos tenemos conocimiento. Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que ya había prometido por medio de sus profetas en las santas Escrituras, acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Cuenta la historia de un hombre muy adinerado, con muchas riquezas, quien poseía, de hecho, muchos tesoros de arte de valor incalculable. Tenía un hijo tenía un hijo bastante común y corriente,
como todo joven, poco sobresaliente del resto de los demás, pero muy amado por su padre. Cuando el hijo murió inesperadamente siendo aún muy joven, el padre quedó tan profundamente entristecido que él mismo murió pocos meses más tarde. La última voluntad del padre estipulaba que en el momento de su muerte, todas sus obras de arte debían ser colocadas en subasta pública y que un cuadro de su hijo debía subastarse en primer lugar. El día de la subasta, esa pintura específica se puso en exhibición y se abrieron las licitaciones. Debido a que ni el niño, ni el joven, ni el artista eran bien conocidos, pasó mucho tiempo antes que se hiciera la primera oferta. Por último, un servidor del padre durante mucho tiempo y amigo del joven fallecido, ofreció tímidamente 75 centavos de dólar, que era todo el dinero que tenía disponible. Cuando no hubo otras ofertas, la pintura fue entregada al sirviente. En ese punto se detuvo la subasta y un oficial leyó el resto del testamento, en el cual se especificaba que aquella persona que demostrara el interés suficiente en su hijo como para comprar el cuadro, habría de recibir también todas sus demás propiedades, todas sus posesiones, todos sus tesoros. Este relato ilustra en cierta forma, en una pequeña medida, digamos, la provisión de Dios que ha hecho en favor de la raza humana caída. Cualquier persona que ame y recibe a su Hijo Jesucristo heredará la mansión del Padre Celestial, nada más ni nada menos. De esto se trata la gloriosa buena noticia de Dios, la provisión de la buena noticia de Dios. Es que todo aquel que reciba a su Hijo por fe es bendecido, dice la Escritura en Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¡Qué bendición tan grande tenemos nosotros los que somos hijos de Dios! Por esta razón, Pablo podía exclamar con regocijo diciendo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Citando el apóstol Pablo a Isaías, declaró que las riquezas del cristiano incluyen cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9, citando a Isaías 64:4 y también 65:17. En Cristo, nosotros los creyentes tenemos riqueza más allá de lo que cualquiera podemos imaginar. No podemos calcular, es inimaginable la riqueza que vos y yo como hijos de Dios tenemos. El cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene una vida que nunca se terminará. ¿Qué dice el pasaje tan conocido como Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Tenemos una vida que nunca se va a terminar. Tenemos la riqueza más gloriosa. Tenemos vida, tenemos confianza en Dios. El apóstol Juan nos escribe en su Evangelio, capítulo 4, versículo 14, que tenemos nosotros como creyentes una fuente de agua espiritual que nunca se secará.
una fuente de agua espiritual. Dios quiere usar su palabra en tu corazón, el obrar de su Espíritu Santo en tu corazón, para que puedas entender la tremenda riqueza que tenés, la provisión de la gloriosa buena de Dios, que disponés vos y yo como creyentes. Que podamos despertar si realmente somos hijos de Dios. No podemos ser indiferentes a esta verdad gloriosa. Porque como dice el apóstol Pablo, es una verdad gloriosa. Y el apóstol Pablo no puede retener ese gozo, esa pasión por la buena noticia de Dios. Es una excelente noticia de Dios, es extraordinaria. Es bellísima y nos quedamos cortos con nuestras palabras. Continúa el apóstol Juan en capítulo 16, versículos 37 y 39, diciendo que tenemos un don que jamás se va a perder. Un don que jamás se va a perder. En Romanos, el apóstol Pablo, también capítulo 8, versículo 39, podemos leer: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué tremenda verdad, absoluta verdad, porque es palabra de Dios y estamos convencidos de que es así. También en Romanos 11, 29 nos dice: porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Gloria sea el Señor. Alabado sea su nombre. Un llamado que nunca será revocado. Sos llamado hijo de Dios, serás hijo de Dios para siempre. Sos llamada hija de Dios, será hija de Dios para siempre. Segunda de Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos, y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Dios permanece firme teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos. El Señor te conoce a vos, el Señor me conoce a mí. Un fundamento que jamás será removido. Y 1 Pedro 1, 4 y 5. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Tenés una herencia. Lo que contaba el relato a modo de ilustración era una herencia o un testamento muy, muy importante, pero es de una herencia corruptible. Que quizás a este hombre que tenía solamente 75 centavos de dólar para ofrecer, a él le venía muy bien, pero siempre estamos hablando de cosas materiales, cosas temporales. Herencia corruptible. Y acá Dios nos dice que nosotros tenemos una herencia incorruptible, inmaculada, que no se va a marchitar jamás y que está reservada en los cielos para ustedes, para mí, para nosotros. Y que sois, dice, protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Es impresionante el gozo que produce esto en nuestros corazones, porque no merecías vos ni yo semejante herencia. No lo merecíamos, una salvación tan grande, no somos merecedores. Y por la gracia de Dios la obtenemos. La semana pasada terminamos de profundizar versículo 3 y parte del versículo 4.
Y Dios mediante vamos a detenernos en parte del versículo 5. Y por quien recibimos la gracia del apostolado, dice el apóstol Pablo. Y aquí Pablo menciona dos provisiones importantes de las buenas nuevas de Dios. Conversión, que es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Si vos verdaderamente sos un hijo de Dios, como hemos estudiado y como la palabra de Dios lo declara, sos salvo por la gracia de Dios. No porque tengas algún tipo de mérito vos personalmente, que por eso Dios te salvó y por eso Dios te hizo un hijo o una hija de Él. Tan solamente por la gracia de Dios. No tenías nada bueno. Nadie tiene algo bueno al cual Dios haya mirado y haya dicho, bueno, esta persona, este hombre, esta mujer, es digna de que yo la salve. Porque tiene algo bueno, un poquito de bondad. Ya lo hemos estudiado, Romanos lo declara bien, no hay justo ni aun uno. Isaías nos dice que aún nuestras mejores cosas, como son nuestras justicias, para Él son como trapos de inmundicia. Entonces, la conversión es por la gracia de Dios. Y dice el apóstol Pablo, y la vocación, que es en el caso del apóstol, fue el apostolado. Es posible que Pablo estuviera hablando acerca de la gracia específica del apostolado, pero parece muy probable que estuviera refiriéndose a la gracia por la cual todos nosotros los creyentes tenemos acceso a una relación personal con Jesucristo, a una relación de salvación con nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que la gracia es un favor que no se merece ni se gana. La gracia es un favor que no se merece ni se gana. Como dije recién, no te lo merecías, tampoco te lo pudiste haber ganado. Pero ni vos ni nadie. Al cual el creyente no puede por sí mismo construir alguna cosa de valor. Por eso nos dice Efesios, el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia es la misericordia amorosa de Dios a través de la cual Él concede la salvación como un regalo a quienes confíen en su Hijo. Maravillosa verdad de Dios a nuestro favor. Impresionante. Cuando cualquier persona deposita su confianza en el Señor Jesucristo como Salvador, Dios en su soberanía infunde en esa persona el hálito de su propia vida divina. Los cristianos estamos vivos espiritualmente porque hemos nacido de lo alto y creados de nuevo con la vida misma de Dios. Por eso podemos tener vida espiritual, porque de lo contrario, como declara la Escritura, estábamos muertos en delitos y pecados. Todos por igual, todos. Un creyente no tiene causa alguna para gloriarse a sí mismo, porque no contribuimos nada en absoluto a nuestra salvación. No hay nada que hayamos podido hacer para contribuir de alguna forma a que Dios nos bendijera con su salvación, en darnos su salvación, en darnos vida espiritual. No podemos, no tenemos nada, absolutamente nada de qué gloriarnos. No podemos contribuir absolutamente nada para tu salvación, para que vos fueras declarado justo. Yo fuera declarado justo, no pude contribuir nada, absolutamente nada, no pude hacer nada. No heredé nada bueno. De mi padre en maldad he sido formado en pecado, me concibió mi madre. Yo ofendí a Dios de mi concepción, desde mi alumbramiento ofendí a Dios, fui constituido un enemigo de Dios. ¿Qué pude hacer? Nada bueno, solamente pecar, solamente ofenderlo. El logro humano carece de lugar en la obra divina de la gracia salvadora de Dios. Nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, según Romanos 3, 24.
con una redención en la que las obras y la jactancia del hombre quedan totalmente excluidas. Versículos 27 y 28 de Romanos 3. La salvación no viene por el bautismo, no. La salvación no viene por una confirmación, no. La salvación no viene por la comunión, no. La salvación no viene por ser miembro de una iglesia local, no. La salvación no viene por asistir regularmente a una iglesia, no, no viene la salvación de esa forma. Tampoco viene la salvación por guardar los mandamientos de Dios. Tampoco viene la salvación por obtener la salvación por tratar de vivir conforme a los preceptos de los mandatos de Dios, del sermón del monte, o por servir a otras personas, por ser solidario, ni siquiera por servir a Dios. Yo hago esto para servir a Dios. La salvación no viene por eso, solamente por gracia. Solamente por la simple razón de creer que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, su Hijo unigénito. Solamente por la simple razón de creer que hay un Dios y que Jesucristo es su Hijo. El apóstol Juan escribía en el Evangelio que muchas señales se han escrito, pero las que he escogido, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es para que conozcáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer no es suficiente, porque dice la Escritura que algunos de los demonios reconocen tales verdades. Y eso lo pueden encontrar en Marcos 5:7. Y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Demonios, espíritus inmundos. Cuando más adelante dice que cuando Jesús le pregunta cómo se llaman, ¿cómo te llamás? Él le dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Hijo del Dios Altísimo, dice. Gritando a gran voz, dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y más adelante en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 17 al 19, nos dice la Escritura que así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué dijeron en Marcos 5:7? No me atormentes, gritando a gran voz. ¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y en otro pasaje dice: ¿qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos saben, están convencidos de que van a ser atormentados por Dios mismo. Hijo del Dios Altísimo. Ellos reconocen que hay un Dios y reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no son salvos. Por lo tanto, creer de esa forma que hay un Dios y que Jesucristo es su Hijo no te hará salvo. Viene únicamente cuando una persona que se arrepiente de pecado recibe por la fe la provisión de gracia del perdón de Dios, que Dios ofrece mediante la obra expiatoria de su Hijo, el Señor Jesucristo. No antes, no solamente por creer una forma intelectual, que hay un solo Dios, porque Santiago nos dice: ¿tú crees que Dios existe? Haces muy bien. Los demonios también creen y es más, y tiemblan. Viene únicamente cuando una persona se arrepiente de sus pecados y recibe por la fe
la provisión de la gracia del perdón que Dios ofrece mediante la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El gran predicador Donald Barnes hizo en una oportunidad una observación y dijo: amor que se ofrenda hacia arriba es adoración. Amor que se ofrenda hacia arriba es adoración. Amor que se extiende hacia afuera es afecto. Amor que se agacha es gracia. En una condescendencia divina inimaginable, Dios bajó su mirada para fijarse en una humanidad depravada, pecadora, caída, a fin de poder en su gracia ofrecerle a su Hijo para su redención. Y es lo que citábamos hoy en Juan 3, 16 y 17. Y 17 vamos a leer ahora. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18 de Juan 3. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Versículo 21. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Amén. Preciosa porción bíblica, relato bíblico, porque es palabra de Dios. Las palabras de un hombre de Dios en la antigüedad antes de morir fueron las siguientes: la gracia es lo único que puede hacernos semejante a Dios. La gracia es lo único que puede hacernos semejantes a Dios. Yo podría ser arrastrado por el cielo. Yo podría ser arrastrado por el cielo, la tierra y el infierno, y todavía seguiría siendo el mismo pecador desventurado e inmundo, si no fuera porque Dios mismo se dignara limpiarme por su gracia. La gracia es lo único que puede hacerte semejante a Dios. Es la gracia de Dios. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides de eso, que es la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que un día fuiste declarado justo. Es por la gracia de Dios que estamos en un proceso de santificación. Con la ayuda de su palabra y mediante su Espíritu Santo, moldeando nuestro carácter a la semejanza del carácter de su amado Hijo Jesucristo. Y un día seremos glorificados. Y cuando seamos glorificados también es por gracia. Nunca te olvides de eso. No alimentes tu orgullo, no alimentes tu soberbia. Acordate lo que Dios dice, que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nunca te creas mejor que nadie. La Biblia una y otra vez nos enseña acerca de eso. Considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considera a los demás superiores como superiores a ti mismo. Imita la humildad de Jesús. Imitemos la humildad de Jesús. Todo es tan solamente por gracia. Como decía este hombre, yo podría ser arrastrado por el cielo, por la tierra, por el infierno, y todavía seguiría siendo el mismo pecador desventurado e inmundo. Nunca te olvides de eso. ¿De dónde fuiste sacado? ¿Cómo era tu pasado? Muertos en delitos y pecados, desventurado, inmundo. De no haber sido por la gracia de Dios, de no haber sido porque Dios se haya dignado a limpiarte. Porque si Dios no se hubiese dignado a limpiarme tan solamente por su gracia, seguiría siendo un desventurado, un inmundo.
Otra provisión de las gloriosas nuevas de Dios consiste en que Él llama a los creyentes a su servicio. Él te llama. Él llamó al apóstol Pablo, Él te llama a vos y a mí. No a que seamos apóstoles con A mayúscula, como lo fue el apóstol Pablo y los 12, sino en este sentido. Pablo inicia la epístola hablando de él mismo y luego retorna sus comentarios personales en los versículos siguientes, del versículo 8 al 15. En los versículos 2 y 4, como hemos estudiado, él habla acerca de Jesucristo, pero a partir del final del versículo 4 y hasta el versículo 7, habla acerca de los creyentes en general, vos y yo, todos nosotros. Dice, y también, obviamente, creyentes en general, ¿a dónde era dirigida esta carta? A los romanos, pero es aplicable a vos y a mí hoy. Pablo ya había mencionado su propio llamado y cargo como apóstol, según el versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Sabemos, como hemos estudiado, el término griego apóstolos, el cual normalmente se translitera como apóstol, tiene el significado básico de ser enviado. Ser enviado. Dios en su soberanía escogió a 13 hombres en la iglesia primitiva para ejercer el cargo de apóstol con mayúscula. 13. Los 12 discípulos, Matías reemplazando a Judas Iscariote, y luego el apóstol Pablo, dando una autoridad divina única para proclamar y autenticar el evangelio con señales milagrosas. Ya eso también lo hemos estudiado. El escritor de Hebreos se refiere incluso a Jesucristo como apóstol. Pueden leerlo en Hebreos 3:1. Sin embargo, toda persona que pertenece a Dios mediante la fe en Cristo también es un apóstol con A minúscula, en un sentido más genérico, en el sentido de que somos enviados por Dios. Tenemos una misión, tenemos una comisión, como vemos en el Evangelio de Mateo. Por el hecho en sí de ser enviado o enviada por Él al mundo como sus mensajeros, sus mensajeras y testigos. En cierto sentido no oficial, cualquiera que sea enviado en una misión espiritual, cualquiera que represente al Salvador y traiga sus gloriosas buenas de Dios de salvación, es un apóstol con A minúscula, es un enviado. Dos líderes de la iglesia primitiva que de otra forma habrían quedado en el anonimato, ellos eran